Mis padres me echaron de casa porque no quise pagar la deuda de mi hermano, pero cuando descubrieron en qué gastaba el dinero, el escándalo fue épico. Mis padres siempre han tenido una forma muy particular de medir el valor de sus hijos, una forma que, por supuesto, nunca me favoreció. Desde que tengo memoria, siempre fui la que hacía las cosas bien, la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas, la que, en resumidas cuentas, demostraba con hechos que merecía respeto y reconocimiento. Pero en casa eso nunca fue suficiente. No cuando del otro lado estaba mi hermano mayor, el eterno protegido, el intocable, el que, sin importar cuántos errores cometiera, siempre encontraba una manera de ser exonerado. Siempre tenía una excusa lista para justificar sus fracasos, siempre encontraba en mis padres a los cómplices perfectos para limpiar sus desastres. La última vez que intentaron hacerme cargar con sus errores, sin embargo, todo cambió. Esta vez no fui la niña dócil que aceptaba en silencio, esta vez no me dejé arrastrar por la narrativa familiar de que era mi deber arreglar lo que él había roto. Y eso, como era de esperarse, no fue bien recibido. En su mundo, en el que las cosas se manejaban con reglas impuestas por ellos y donde la lealtad no era más que una cadena que me ataba a sus designios. El simple hecho de negarme a ser la salvadora de mi hermano fue visto como una traición imperdonable. Todo comenzó cuando mi madre, con ese tono entre la súplica y la manipulación que también sabía usar, me llamó una noche para decirme que tenía que ir a casa de inmediato. Recuerdo su voz temblorosa, su forma de respirar con pesadez, como si estuviera al borde del colapso. Me habló de un problema grave, de algo que debía resolverse lo antes posible, de la necesidad de que actuara como familia porque eso es lo que hacen los hermanos, se ayudan. Lo dijo de una forma en la que cualquier persona con un mínimo de empatía se habría sentido obligada a responder. Pero yo, que ya había visto esa escena repetirse demasiadas veces, que ya sabía que cada vez que hablaban de familia en realidad querían decir sacrifica tu bienestar por tu hermano, no caí en la trampa. Le pregunté directamente qué era lo que pasaba, cuál era la urgencia, qué necesitaban de mí. Y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Mi hermano, como era de esperarse, había vuelto a meterse en problemas de dinero. No era la primera vez ni, hasta donde yo podía prever, sería la última. Ya antes había tenido deudas que misteriosamente desaparecían, ya antes había tenido mala suerte en sus negocios y, de alguna manera, siempre había alguien dispuesto a rescatarlo. Alguien que terminaba pagando el precio por sus malas decisiones. Pero esta vez la situación parecía más grave. Mi madre habló de números que me hicieron estremecer, cifras que no eran simplemente el tipo de deuda que se adquiere por descuido o por un gasto impulsivo, sino algo mucho más grande, algo que sugería que, detrás de todo, había un problema mucho más profundo. Y lo peor era que, según ella, yo era la única que podía solucionarlo. No lo pidió de inmediato, no fue directa, porque sabía que si lo hacía yo me negaría sin dudarlo. En su lugar, comenzó a recordarme todas las veces que había contado con mi hermano, las veces que él había estado ahí para mí, como cuando éramos niños y él me protegía de los niños en la escuela. Como si yo no hubiera aprendido a defenderme sola, o como cuando me ayudó en situaciones difíciles, como si esas ayudas no hubieran sido por problemas causados por él mismo. Me recordó que él estaba en un mal momento, que estaba desesperado, que si no pagaba esa deuda su vida se vería seriamente afectada, que había personas peligrosas involucradas y que, si no actuábamos rápido, la situación podría salirse de control. Me dijo que yo tenía estabilidad, que tenía un buen trabajo, que podía hacerlo sin problema, que era solo una transferencia, que en cuanto mi hermano se estabilizara me devolvería el dinero. Que era solo un préstamo entre hermanos, algo que haríamos si de verdad nos importábamos el uno al otro. Pero esta vez, a diferencia de todas las veces anteriores, mi respuesta fue diferente. No caí en su juego, no permití que su discurso me hiciera sentir culpable, no dejé que sus palabras construyeran en mí esa falsa sensación de obligación. Simplemente le dije que no. Le dije que entendía que la situación era difícil, pero que no era mi responsabilidad arreglarlo. Le dije que mi dinero era mío, que yo había trabajado duro para tenerlo, que yo no había cometido errores, que no tenía por qué pagar por las malas decisiones de alguien más. Y en ese momento, su tono cambió.
De la súplica pasó a la indignación, de la dulzura manipuladora a la furia contenida. Dijo que no podía creer que fuera tan egoísta, que no podía creer que no quisiera ayudar a mi hermano cuando él haría lo mismo por mí, una mentira tan obvia que casi solté una carcajada. Me acusó de ser fría, de haberme convertido en una persona mezquina, de haber olvidado lo que significaba la familia. Luego vino la amenaza: si no lo ayudaba, si no pagaba la deuda, si no hacía lo correcto, entonces ellos no tendrían más remedio que alejarse de mí. En otras palabras, o les daba el dinero o me echaban de sus vidas. La decisión, para mí, no fue difícil. No después de tantos años de ver cómo funcionaban las cosas en esa casa, no después de entender que, para ellos, el amor era condicional. Que solo existía mientras estuviera dispuesta a ser la que sacrificaba todo por los demás. Así que les dije que estaba bien, que si mi única función en sus vidas era ser su respaldo financiero, entonces no tenía sentido seguir en esa familia. Y colgué. Al día siguiente, mi padre me llamó. No me sorprendió encontrarme con la misma rabia disfrazada de decepción en su voz. Me dijo que, si no estaba dispuesta a ayudar, entonces no tenía sentido que siguiera formando parte de la familia. Dijo que si no quería actuar como hija, entonces tampoco tenía derecho a seguir disfrutando de lo que ellos me daban. Lo dijo como si me estuviera quitando algo importante, como si realmente creyera que dependía de ellos, como si no pudiera vivir sin su aprobación. Y cuando respondí con un simple está bien, hubo un silencio pesado del otro lado de la línea, como si no pudieran creer que realmente los estaba desafiando. Pero lo estaba haciendo. Y lo haría hasta el final. Me echaron de casa sin dudarlo, convencidos de que me estaban dando una lección, de que tarde o temprano volvería arrepentida, de que no tenía opción más que ceder. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, era que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No esta vez. No cuando tenía la oportunidad perfecta para hacer algo más que simplemente alejarme. No cuando tenía la oportunidad de hacerlos pagar por todo. Porque, después de tantos años de ser tratada como la hija de segunda categoría, después de tantas veces en las que se aprovecharon de mí, después de tantos sacrificios que nunca fueron valorados, había llegado el momento de demostrarles lo que realmente significaba perder a alguien. Y no solo perderme a mí, sino perder todo aquello que habían construido en base a mentiras y manipulaciones. Había llegado el momento de la venganza. Actualización 1. Una semana había pasado desde que mis padres me echaron de casa y, lejos de sentirme desolada o perdida, lo único que sentía era una rabia ardiente que se alimentaba de cada recuerdo de humillación. De cada momento en el que fui relegada a un papel secundario dentro de mi propia familia. Me habían hecho sentir que no tenía valor más allá de lo que podía aportarles, que mi única utilidad era ser el sostén de mi hermano, la solución conveniente a sus problemas. La persona en la que podían descargar todas sus responsabilidades sin siquiera molestarse en preguntarme si estaba de acuerdo. Pero esta vez, cuando decidieron apartarme como si fuera prescindible, no se dieron cuenta de que me estaban dando exactamente lo que necesitaba, la libertad de actuar sin ninguna restricción. Sin sentirme obligada a mantener el equilibrio en una relación que, desde el principio, siempre estuvo destinada a quebrarse. Después de esa última conversación con mi padre, en la que su amenaza de echarme de la familia fue respondida con una indiferencia que jamás esperaron, supe que no tenía razones para lamentarme. Si algo me había quedado claro con los años era que mi lugar en esa casa nunca había sido seguro, que mi permanencia estaba sujeta a condiciones que yo no había aceptado y que, en el fondo, siempre supe que llegaría el día en que tendría que elegir entre seguir siendo su marioneta o tomar el control de mi vida. Y ahora que la elección estaba hecha, lo único que quedaba era decidir qué hacer con toda la información que tenía en mis manos. Los primeros días fueron extraños. Había logrado quedarme en el apartamento de un amigo, alguien que me conocía lo suficiente como para no hacer preguntas incómodas y que entendía, sin necesidad de explicaciones, que lo último que quería era hablar de lo ocurrido. Aún así, la sensación de vacío era inevitable. No porque extrañara mi casa, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía que acostumbrarme a la idea de que ya no tenía la obligación de responder a sus exigencias.
No tenía que esperar la siguiente llamada en la que me pedían favores, no tenía que prepararme para la próxima manipulación disfrazada de preocupación familiar. No tenía que medir mis palabras por miedo a desencadenar una crisis que terminaría con mi madre llorando y mi padre diciendo que era mi culpa. Y aunque sabía que era un alivio, también era desconcertante. Pero ese desconcierto no duró mucho. Mi rabia era más fuerte, mi determinación era más grande. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ellos seguían con sus vidas, mientras mi hermano encontraba la manera de salir impune una vez más. No cuando sabía que detrás de toda esa fachada de problemas financieros había algo mucho más turbio, algo que, por primera vez, tenía la oportunidad de exponer. Siempre supe que mi hermano tenía una relación extraña con el dinero. No era solo que fuera irresponsable, sino que había un patrón en la forma en que las deudas desaparecían misteriosamente, en la manera en que nunca enfrentaba las consecuencias reales de sus actos. Desde que éramos adolescentes, siempre había contado con la ayuda de mis padres para solucionar sus problemas, pero lo más preocupante era que ni siquiera parecía molesto o avergonzado cuando alguien tenía que pagar por él. Actuaba como si fuera su derecho, como si el mundo le debiera esa indulgencia, como si todos a su alrededor estuvieran ahí solo para asegurarse de que nunca tuviera que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso, cuando mi madre mencionó que esta vez la deuda era con personas peligrosas, no pude evitar preguntarme qué tan profundo se había metido en el lodo. No era la primera vez que me hablaban de sus problemas financieros, pero esta vez había algo diferente, algo que hizo que mi madre sonara más asustada de lo habitual. Y aunque en ese momento no le di la importancia que ella esperaba, después de unos días comencé a analizarlo con más detalle. Si mi hermano realmente debía tanto dinero, si estaba en una situación tan complicada, ¿por qué no se estaban moviendo con la desesperación que deberían? ¿Por qué, en lugar de buscar todas las maneras posibles de solucionarlo, la única opción que vieron viable fue pedírmelo a mí? Con esa idea en mente, decidí empezar a investigar. Sabía que no iba a ser fácil. Mis padres no eran exactamente el tipo de personas que dejaban rastros evidentes, y mi hermano, a pesar de su irresponsabilidad, tenía la habilidad de esconder bien sus trapos sucios. Pero algo en mi interior me decía que si me esforzaba lo suficiente, si escarbaba en el lugar correcto, encontraría algo que los haría tambalear. Mi primer paso fue revisar todo lo que sabía sobre sus finanzas. Aunque no tenía acceso directo a sus cuentas, recordaba detalles que me parecieron sospechosos en el pasado, préstamos que nunca fueron pagados, inversiones que parecían no existir. Gastos exorbitantes que nadie podía justificar. Con cada pieza de información que recordaba, iba trazando un mapa mental de lo que podría estar ocurriendo. Y entonces, casi por casualidad, recordé algo que cambió completamente mi perspectiva. Hace unos meses, durante una comida familiar en la que, como de costumbre, mi hermano monopolizaba la conversación con historias sobre sus grandes oportunidades de negocio, mencionó algo sobre una inversión en criptomonedas. Lo dijo de manera casual, entre risas, como si estuviera bromeando, pero en ese momento me llamó la atención. No porque yo creyera que era un experto en el tema, sino porque su forma de hablar me sonó forzada, como si intentara convencer a alguien más de que sabía lo que estaba haciendo. Ahora que lo pensaba con más detalle, tenía sentido. Si mi hermano había perdido dinero en una de esas inversiones fraudulentas, si había sido estafado o si simplemente había apostado más de lo que podía permitirse perder, eso explicaría por qué la deuda era tan grande. Y lo más importante, explicaría por qué mis padres no querían hablar demasiado al respecto. Con esa hipótesis en mente, decidí contactar a alguien que pudiera ayudarme a confirmar mis sospechas. Un viejo conocido que trabajaba en análisis financiero, alguien que sabía cómo rastrear movimientos dudosos y que, si tenía suerte, podría ayudarme a encontrar pruebas concretas. Cuando le expliqué la situación, su reacción me confirmó que estaba en el camino correcto. Me dijo que las estafas con criptomonedas estaban en auge, que había cientos de casos de personas que caían en promesas de ganancias fáciles solo para terminar perdiéndolo todo. Me preguntó si tenía alguna pista sobre en qué plataforma pudo haber invertido, pero más allá del recuerdo vago de aquella conversación en la comida familiar, no tenía información concreta. Aún así, me prometió investigar y, si encontraba algo relevante, me lo haría saber.
Mientras esperaba su respuesta, comencé a pensar en mi siguiente paso. Ya no se trataba solo de negarme a pagar la deuda. Ahora era personal. Si mi hermano realmente había perdido una fortuna en un esquema fraudulento y mis padres estaban tratando de ocultarlo, entonces tenía la oportunidad perfecta para exponerlos. Para hacer que por primera vez en sus vidas tuvieran que enfrentar la verdad. Ya no era solo una cuestión de dinero. Era la oportunidad de demostrarles que no podían seguir manipulándome, que no podían seguir usándome como su red de seguridad. Y esta vez, cuando la verdad saliera a la luz, no habría manera de que escaparan de las consecuencias. Actualización 2. Había pasado un mes desde que mis padres me echaron de casa y, lejos de haber intentado algún acercamiento o de haber mostrado el más mínimo remordimiento por la forma en que decidieron deshacerse de mí, parecía que el tema se había convertido en un asunto que simplemente preferían ignorar. No me sorprendía. Era el mismo mecanismo que habían usado toda la vida cuando algo los incomodaba, actuar como si el problema no existiera. Como si la ausencia de una conversación sobre el tema fuera suficiente para hacer desaparecer la realidad. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que yo no había pasado esas semanas lamentándome ni buscando una forma de reconciliación. En lugar de eso, me había sumergido en una investigación que estaba empezando a arrojar resultados que, por primera vez en mi vida, me daban ventaja sobre ellos. Los días siguientes a mi descubrimiento sobre la posible conexión de mi hermano con estafas de criptomonedas los pasé revisando cualquier detalle que pudiera ayudarme a confirmarlo. Sabía que si quería venganza, no podía basarme únicamente en suposiciones. Necesitaba pruebas, hechos concretos que fueran imposibles de refutar. Algo que cuando saliera a la luz los pusiera en una posición tan comprometida que no pudieran simplemente desecharlo como otro de sus secretos familiares enterrados. Así que volví a contactar al amigo que me estaba ayudando con la parte financiera y le pedí que se enfocara en rastrear cualquier actividad sospechosa relacionada con mi hermano. Él, con más recursos y conocimientos de los que yo podría haber esperado, no tardó en darme algo con lo que trabajar. El primer indicio apareció en una transacción reciente que mi hermano había hecho desde una cuenta secundaria a la que nadie en la familia parecía prestarle mucha atención. Era un pago significativo a una dirección vinculada a una plataforma que había sido denunciada en múltiples foros por ser un esquema piramidal disfrazado de inversión en criptomonedas. Según mi contacto, este tipo de transacciones solían ser una señal clara de alguien que había intentado recuperar su dinero de manera desesperada, probablemente después de haberse dado cuenta de que había sido estafado. Y si mi hermano estaba en esa situación, significaba que su deuda no era solo con personas peligrosas, sino que también estaba enfrentando la cruda realidad de haber sido otro ingenuo más en un sistema diseñado para vaciarle los bolsillos. Con esa información en la mano, el siguiente paso era averiguar si mis padres sabían la verdad o si, como tantas otras veces, estaban simplemente creyendo la versión que él les daba. Para eso, necesitaba acercarme a alguien dentro de su círculo, alguien que pudiera, consciente o inconscientemente, darme pistas sobre qué sabían y no tardé en encontrar a la persona perfecta, mi tía materna. La única que, a pesar de siempre haberse mantenido al margen de los problemas familiares, tenía una tendencia a hablar más de la cuenta cuando se sentía en confianza. Conseguí que aceptara verme bajo la excusa de que necesitaba hablar con alguien de la familia, alguien que no estuviera directamente involucrado en el conflicto con mis padres. Nos encontramos en una cafetería y, como lo esperaba, no tardó en hacer preguntas sobre lo que había pasado, sobre si realmente me había negado a ayudar a mi hermano, sobre si estaba segura de que no me arrepentiría. La dejé hablar, la dejé expresar su opinión sin interrumpirla, hasta que en algún momento de la conversación, cuando ya se había relajado lo suficiente, soltó la información que estaba buscando. Me dijo que mis padres estaban alterados, que la situación con mi hermano era mucho más grave de lo que querían admitir y que la razón por la que me presionaron tanto era porque habían agotado todas las demás opciones. Dijo que habían intentado conseguir dinero de diferentes maneras, que incluso consideraron vender una propiedad para cubrir la deuda, pero que mi hermano insistió en que no debían hacerlo, que había otra manera. Que todo se solucionaría pronto. Y lo más importante, mencionó que en ningún momento habían hablado de criptomonedas, que según lo que ellos sabían,
la deuda estaba relacionada con una inversión fallida en un negocio legítimo. Eso confirmaba mis sospechas. Mi hermano les había mentido, había encubierto su propia estupidez con otra historia más fácil de digerir, algo que no hiciera que mis padres lo vieran como lo que realmente era, un hombre incapaz de aceptar sus propios errores. Un irresponsable que prefería hacer que otros asumieran las consecuencias antes que enfrentarlas él mismo. Pero ahora que lo sabía con certeza, tenía la pieza final que necesitaba para ejecutar mi plan. Ya no se trataba solo de exponerlo a él, sino de hacer que mis padres se dieran cuenta de una vez por todas a quien habían estado protegiendo. Durante años lo habían defendido, lo habían tratado como si fuera la víctima de una serie de infortunios y no como el verdadero culpable de su propia ruina. Pero esta vez, cuando todo saliera a la luz, cuando vieran la verdad en su forma más cruda, no habría manera de que lo justificaran. El siguiente paso era hacer que toda la información llegara al lugar correcto. No bastaba con enfrentar a mis padres en privado, no servía de nada que yo les dijera la verdad si al final podían simplemente minimizarlo como otra rabieta mía. Tenía que ser algo público, algo que los obligara a enfrentarlo sin posibilidad de escape. Y para eso, necesitaba la ayuda de alguien que pudiera amplificar la historia, alguien que supiera cómo hacer que la verdad llegara a la mayor cantidad de personas posible. Fue entonces cuando decidí contactar a un periodista local que había estado investigando casos de fraudes financieros en la ciudad. No lo conocía personalmente, pero había leído algunos de sus artículos y sabía que tenía experiencia exponiendo esquemas de inversión fraudulentos. Me tomó un par de días conseguir que aceptara reunirse conmigo, pero cuando finalmente lo hizo y le mostré las pruebas que tenía, su reacción fue suficiente para saber que había encontrado al aliado perfecto. Me dijo que la historia tenía potencial, que no era solo un caso aislado, que encajaba con otros patrones de estafas recientes y que, si lograba conseguir más detalles, podría armar un reportaje que no solo expusiera a mi hermano, sino que también ayudara a prevenir que más personas cayeran en lo mismo. Me advirtió que la publicación de algo así no sería inmediata, que necesitaría tiempo para corroborar algunos datos, pero que si todo era verificado, no habría vuelta atrás. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que estaba en control de la situación. No era suficiente con saber la verdad, no era suficiente con descubrir las mentiras. Tenía que asegurarme de que todos lo supieran, de que no quedara en una simple conversación privada, de que esta vez, cuando todo saliera a la luz, no hubiera manera de esconderse detrás de excusas o manipulaciones. Mi hermano había jugado con fuego, pero esta vez, el incendio que provocó no sería fácil de apagar. Actualización 3. 3 meses habían pasado desde la última vez que hablé con mis padres y, en ese tiempo, el silencio que habían impuesto sobre mi existencia se había convertido en el único reflejo de su orgullo herido. Para ellos, yo había dejado de ser parte de la familia en el momento en que me negué a ceder, en el momento en que demostré que no iba a ser el respaldo financiero de mi hermano ni la marioneta dócil que ellos esperaban. Y aunque en un principio ese silencio me resultó un recordatorio amargo de la facilidad con la que me habían desechado, con el paso de la semana se convirtió en un regalo. Porque mientras ellos fingían que yo no existía, mientras se convencían de que habían tomado la decisión correcta al expulsarme de sus vidas, yo seguía adelante con mi plan. Asegurándome de que cuando finalmente tuvieran que reconocer mi presencia, lo hicieran con un peso insoportable sobre sus espaldas. El periodista con el que había hablado semanas atrás no tardó en cumplir su parte del trato. Había sido paciente, meticuloso, asegurándose de que cada dato que le proporcioné estuviera respaldado por pruebas verificables, por documentos y registros que no pudieran ser desmentidos con simples excusas. No se conformó con la información que yo le di, sino que llevó la investigación más allá, encontrando conexiones que yo misma no había notado. Atando cabos que hicieron que la historia dejara de ser solo un problema familiar y se convirtiera en algo mucho más grande. Y cuando por fin el artículo estuvo listo, cuando supe que en cuestión de horas el mundo conocería lo que mi hermano había estado haciendo, sentí por primera vez en mucho tiempo que la balanza se inclinaba a mi favor. El artículo fue publicado en la página de noticias más leída de la ciudad y, como lo esperaba, no tardó en hacerse viral.
El título, lo suficientemente directo y provocador como para captar la atención de cualquiera, mencionaba a grandes rasgos el caso de un hombre que había perdido una fortuna en una estafa de criptomonedas, acumulando una deuda que intentó cubrir a toda costa, incluso con el dinero de su propia familia. No mencionaba nombres directamente, pero cualquiera que conociera a mi hermano, cualquiera que hubiera estado cerca de nuestra familia, podía darse cuenta de quién era el protagonista de la historia. Y lo más importante, incluía detalles que solo alguien con acceso a información privilegiada podría haber proporcionado, lo que significaba que mis padres no tardarían en entender de dónde venía la filtración. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a acumularse, algunos burlándose de la estupidez de los inversores que caían en este tipo de trampas, otros expresando su indignación por la impunidad con la que personas como mi hermano intentaban evadir sus responsabilidades. Pero los que más me interesaban eran aquellos que llegaban de círculos más cercanos, de personas que conocían a mi familia, de amigos y conocidos que de pronto empezaban a hacer preguntas incómodas, que empezaban a dudar de la imagen perfecta que mis padres habían tratado de mantener durante años. Porque si algo tenía claro era que lo que más les dolía a mis padres no era la verdad en sí, sino el hecho de que esa verdad estuviera expuesta, de que ya no tuvieran control sobre la narrativa, de que ahora eran otros los que hablaban de ellos, los que lo señalaban, los que murmuraban a sus espaldas sin que pudieran hacer nada para evitarlo. El escándalo creció más de lo que esperaba. La historia fue retomada por otros medios, algunos añadiendo detalles adicionales, otros especulando sobre la identidad del hombre mencionado en el artículo original. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de personas que aseguraban haber oído rumores sobre el tema, otros de quienes simplemente disfrutaban viendo a alguien caer en desgracia. Y en medio de todo ese caos, supe que tarde o temprano recibiría la llamada que tanto había esperado. No fue mi madre quien llamó primero. Ella, siempre demasiado orgullosa, demasiado aferrada a la idea de que ignorar un problema hacía que desapareciera, probablemente estaba intentando convencerse de que podía manejar la situación sin dirigirse a mí. Pero mi padre, más práctico, más consciente de lo que realmente significaba este escándalo para su imagen, no tardó en marcar mi número. Y cuando vi su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono, cuando sentí la vibración insistente que rompía el silencio de mi habitación, supe que el momento había llegado. No contesté de inmediato. Dejé que sonara varias veces antes de deslizar el dedo por la pantalla y responder con un tono tan neutral que podía casi sentir su frustración al otro lado de la línea. Su voz, que normalmente era firme, segura, tenía ahora un matiz de desesperación apenas contenido. Me preguntó si tenía algo que ver con el artículo, si era mi manera de vengarme por lo que había pasado, si me daba cuenta del daño que estaba causando. No lo negó. No intentó defender a mi hermano con las mismas excusas de siempre. Sabía que no podía hacerlo, sabía que las pruebas estaban ahí, que no había manera de darle la vuelta a la situación. Así que en lugar de eso, intentó apelar a un sentido de responsabilidad que hacía mucho tiempo había dejado de existir en mí. Me dijo que la familia no debía destruirse entre sí, que esto no solo afectaba a mi hermano, sino a todos, que mis acciones habían puesto en riesgo su reputación, su estabilidad, su vida entera. Y fue entonces cuando entendí algo que, hasta ese momento, no había querido admitir: a mis padres nunca les importó la verdad. Nunca les importó que mi hermano fuera un irresponsable, que destruyera todo lo que tocaba, que sus errores se convirtieran en la carga de todos los demás. Lo único que les importaba era que nadie más se enterara. No les molestaba que él fuera un desastre mientras pudieran mantener la fachada, mientras pudieran seguir actuando como si todo estuviera bajo control. Pero ahora que el escándalo era público, ahora que la vergüenza los alcanzaba sin que pudieran ocultarse detrás de su imagen perfecta, ahora sí les preocupaba. Y esa realización, más que cualquier otra cosa, fue la confirmación de que había hecho lo correcto. No respondí de inmediato a su reclamo. Dejé que hablara, que intentara hacerme sentir culpable, que agotara todos los argumentos que creía que podrían hacerme dudar. Y cuando finalmente terminó, cuando quedó claro que estaba esperando que yo dijera algo, que yo le diera una salida, simplemente le dije que no tenía nada que discutir.
Le recordé que ellos fueron quienes me echaron, quienes dejaron claro que no me consideraban parte de la familia. Y si yo ya no era parte de su familia, entonces tampoco era mi problema lo que les pasara. El silencio que siguió a mis palabras fue largo, denso, cargado de un peso que podía sentirse incluso a través del teléfono. Y cuando finalmente habló de nuevo, su voz ya no tenía la misma firmeza. Dijo mi nombre una vez, como si todavía hubiera algo que pudiera decir para hacerme cambiar de opinión. Pero no lo había. No esta vez. Así que simplemente corté la llamada y dejé que el silencio hiciera el resto. Sabía que esto no había terminado. Sabía que habría más llamadas, más intentos de controlar los daños, más intentos de hacerme retroceder. Pero ya no me importaba. Había pasado años cargando con el peso de su desprecio, con el peso de ser la hija que siempre tenía que ceder, que siempre tenía que ser la adulta responsable mientras ellos seguían protegiendo a mi hermano. Y ahora, por primera vez, ellos eran los que estaban en el centro del desastre. Y esta vez, yo no iba a ser quien lo salvara. Actualización 4. 6 meses habían pasado desde la última conversación con mi padre, desde aquella llamada en la que intentó convencerme de que el daño causado por la verdad era peor que la mentira que habían protegido durante tanto tiempo. No volví a contestar sus intentos de contacto después de eso. En un principio, su insistencia fue agresiva, con llamadas constantes, mensajes en los que alternaba entre súplicas y amenazas, intentos desesperados de recuperar el control que siempre habían tenido sobre mí. Pero cuando se dieron cuenta de que yo no iba a ceder, cuando comprendieron que ya no podían manipularme con las mismas estrategias de siempre, su tono cambió. Las llamadas se volvieron esporádicas, los mensajes dejaron de exigir y comenzaron a disfrazarse de intentos de reconciliación, palabras cuidadosamente elegidas para hacerme creer que, después de todo, seguía siendo parte de la familia. Pero para entonces, ya no había nada en mí que pudiera creerles. El escándalo había cambiado sus vidas de una manera que nunca imaginaron. No solo porque la historia había llegado a todas las personas que alguna vez los habían considerado una familia respetable, sino porque las repercusiones fueron mucho más allá del daño a su reputación. La empresa de mi padre, que siempre había dependido de su imagen intachable y de la confianza que generaba en sus clientes, empezó a perder contratos. Algunos socios prefirieron distanciarse, otros decidieron cortar lazos completamente. No tardó en correr el rumor de que los problemas financieros de su hijo podrían haber sido facilitados por dinero de la familia, y aunque no había pruebas concretas de ello, en el mundo de los negocios las sospechas eran suficientes para arruinar a alguien. Mi madre, por su parte, experimentó una caída aún más dolorosa. Toda su vida había girado en torno a mantener una imagen de perfección, a ser la mujer que siempre tenía la respuesta correcta, la que se rodeaba de las personas adecuadas, la que se aseguraba de que nada ni nadie pudiera empañar su idea de lo que debía ser su familia. Pero después del escándalo, todo cambió. Sus amistades, aquellas mujeres con las que compartía su tiempo en eventos sociales y reuniones de caridad, comenzaron a alejarse. No lo hicieron de manera brusca ni abierta, porque en ese mundo la exclusión no se expresa con palabras directas, sino con invitaciones que dejan de llegar, con llamadas que nunca son devueltas, con miradas furtivas que se desvían cuando ella entraba en una habitación. No importaba cuánto intentara fingir que nada había cambiado, porque lo había hecho, y lo peor para ella era que no tenía a quien culpar más que a su propio hijo. Pero si ellos habían sufrido las consecuencias de la verdad, mi hermano fue quien recibió el golpe más fuerte. Al principio intentó negar todo. Cuando el artículo salió y su nombre comenzó a circular entre las especulaciones, su primera reacción fue la arrogancia de siempre, la seguridad con la que había enfrentado todas sus crisis anteriores, convencido de que, como siempre, su familia encontraría la manera de sacarlo del problema. Enfrentó las acusaciones con desprecio, asegurando que todo era una exageración, que los medios solo buscaban sensacionalismo, que él no había cometido ningún delito. Pero lo que no entendió, lo que no quiso aceptar hasta que fue demasiado tarde, fue que esta vez no había una salida fácil. Las investigaciones sobre los esquemas fraudulentos en los que había participado comenzaron a intensificarse. Las personas que, como él, habían caído en la trampa de promesas de dinero rápido,
empezaron a exigir respuestas. Algunos de ellos, al darse cuenta de que no podrían recuperar su dinero, decidieron hablar, compartir sus historias, exponer detalles que hasta entonces no habían sido públicos. Y en medio de todo ese caos, su nombre dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho, en una pieza clave dentro de una trama que no solo lo señalaba como víctima, sino también como posible cómplice. No tardaron en aparecer documentos filtrados, capturas de conversaciones, transferencias que demostraban que su participación no había sido solo la de un ingenuo inversor estafado, sino que, en algún momento, había tratado de involucrar a otras personas, de convencerlas de que invirtieran en el mismo esquema que él. Lo que antes parecía solo un error financiero comenzó a transformarse en algo mucho más serio, algo que llamaba la atención no solo de los medios, sino también de las autoridades. Y cuando finalmente recibió la primera notificación legal, cuando supo que podía enfrentar cargos si no lograba justificar el origen de ciertos movimientos de dinero, su actitud cambió por completo. Fue entonces cuando, después de meses de silencio, mi madre finalmente me buscó. No lo hizo con la soberbia de siempre, no con la seguridad de quien cree que su hija le debe algo. Me llamó en un tono que nunca antes había usado conmigo, con una voz rota, desesperada, con una fragilidad que jamás habría mostrado si no fuera porque ya no le quedaban más opciones. Me dijo que todo se había salido de control, que no sabían qué hacer, que mi hermano estaba en problemas más graves de lo que habían imaginado. Me dijo que la familia no debía destruirse, que yo no podía estar feliz viendo a mi propio hermano caer, que al final del día, por mucho que hubieran pasado cosas entre nosotros, él seguía siendo mi sangre. La dejé hablar, escuché cada una de sus palabras con la paciencia de alguien que ya no siente enojo ni rencor, sino una fría indiferencia. Porque en ese momento lo entendí todo. No me llamaba porque lamentara lo que me habían hecho, no porque se diera cuenta de que se habían equivocado al elegirme como el chivo expiatorio de su desastre. Me llamaba porque quería que hiciera lo mismo que siempre había hecho, solucionar el problema, sacrificarme para que ellos no tuvieran que enfrentar las consecuencias. Pero esta vez no quedaba nada en mí que estuviera dispuesta a hacerlo. Cuando finalmente terminó de hablar, cuando dejó de llenar el silencio con súplicas envueltas en un disfraz de amor maternal, simplemente le respondí lo único que tenía sentido decir. Le recordé sus propias palabras, aquellas que me dijeron el día que me echaron, cuando me dejaron claro que ya no era parte de su familia. Le dije que, si en ese momento su amor por mi hermano fue más grande que cualquier lazo conmigo, entonces debían seguir por ese camino, debían buscar la manera de salvarlo sin mí. Debían enfrentar las consecuencias de sus decisiones como siempre me exigieron que lo hiciera yo. No hubo más insistencia después de eso. No hubo más llamadas ni mensajes. No porque finalmente entendieran, sino porque sabían que esta vez no había nada que pudieran hacer para manipularme. La realidad los había alcanzado y ahora no les quedaba más remedio que cargar con el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era la verdadera paz. Actualización final. 1 año había pasado desde la última vez que supe de mi familia. 12 meses en los que el eco de sus súplicas, de sus reproches y de sus intentos de manipulación se había desvanecido poco a poco, hasta convertirse en un ruido lejano. En un murmullo irrelevante dentro de una vida que finalmente sentía como mía. Durante ese tiempo, muchas cosas habían cambiado. La imagen impecable que mis padres habían construido a lo largo de los años quedó destruida, no por un ataque externo, no por enemigos invisibles que quisieran hacerles daño, sino por la simple y devastadora fuerza de la verdad. La verdad que ellos tanto temieron, la que intentaron ocultar bajo mentiras y apariencias, la que, cuando finalmente los alcanzó, no dejó piedra sobre piedra de la burbuja en la que habían vivido durante décadas. Después de que el escándalo se hizo público y las investigaciones sobre mi hermano comenzaron a tomar un rumbo más serio, mis padres hicieron todo lo posible por contener los daños. Contrataron abogados, intentaron desacreditar los reportajes, buscaron maneras de restablecer su estatus dentro de los círculos que los habían rechazado. Pero la realidad era que, en ese mundo, una vez que caes en desgracia, no hay vuelta atrás.
Nadie quiere asociarse con una familia marcada por la corrupción, nadie quiere arriesgar su propia reputación por ayudar a alguien cuyo apellido se ha convertido en sinónimo de fraude y escándalo. Así que, lentamente, fueron quedándose solos, atrapados en la misma burbuja que ellos mismos construyeron, pero esta vez sin el brillo artificial que antes la hacía impenetrable. Mi hermano, por su parte, vivió la peor de las caídas. Durante los primeros meses intentó mantener la actitud desafiante que lo había caracterizado siempre, convencido de que, de alguna manera, encontraría una salida. Que habría alguien dispuesto a rescatarlo como tantas otras veces. Pero cuando se dio cuenta de que mis padres ya no podían hacerlo, cuando comprendió que ya no tenía la red de seguridad que siempre lo había protegido, su fachada comenzó a desmoronarse. Intentó negociar, intentó deslindarse de cualquier responsabilidad, intentó culpar a otros, pero no importaba cuántas excusas diera ni cuántos intentos hiciera por evadir la situación, los hechos eran los hechos. Y al final, la justicia no tuvo problemas en encontrar la manera de hacer que respondiera por lo que había hecho. Las últimas noticias que recibí sobre él me llegaron de fuentes externas, personas que, aún sin saber la historia completa, consideraron que debía enterarme. Me dijeron que, tras meses de batallas legales, había sido declarado culpable de varios cargos relacionados con fraude y estafa financiera, y que aunque la sentencia final aún estaba por determinarse, su futuro no pintaba prometedor. No me sorprendió. No porque esperara que la vida lo castigara, sino porque, al final del día, nadie puede escapar para siempre de las consecuencias de sus propios actos. No importa cuánto te protejan, no importa cuántas veces te rescaten, si sigues cavando tu propia tumba, eventualmente caes en ella. Mis padres intentaron apelar a todas las instancias posibles, gastaron los recursos que les quedaban en abogados y estrategias para reducir la sentencia, pero nada de eso cambió la realidad de que su hijo predilecto, aquel por el que sacrificaron tanto, aquel por el que estuvieron dispuestos a renegar de su propia hija, ahora estaba completamente solo. No porque yo lo hubiera abandonado, sino porque en el momento en que dejaron de poder protegerlo, todas las personas que lo rodeaban hicieron lo mismo. Sus amigos, aquellos con los que solía presumir su dinero, aquellos que lo acompañaban en su vida de excesos, desaparecieron. No porque fueran crueles, sino porque la amistad basada en el interés desaparece en cuanto el interés deja de existir. Y así, poco a poco, la familia que alguna vez fue mi cárcel, la que me relegó a un papel secundario, la que creyó que mi valor solo existía en la medida en que podía servirles, se desmoronó sin que yo tuviera que hacer nada más que dejar que la verdad hiciera su trabajo. No hubo necesidad de más venganzas, no hubo necesidad de más movimientos de mi parte. Todo lo que construyeron estaba basado en mentiras, y cuando la base se derrumbó, el resto cayó por su propio peso. Mi vida, en cambio, siguió adelante. Con el tiempo, la rabia que me impulsó en un principio se fue disipando, no porque los perdonara, no porque olvidara lo que me hicieron, sino porque entendí que aferrarme a ese enojo solo me encadenaba a un pasado que ya no quería que me definiera. No fue fácil reconstruirme después de haber pasado tanto tiempo moldeada por lo que ellos querían que fuera, pero con cada día que pasaba, con cada decisión que tomaba por mí misma, sin miedo a su juicio, sin la sombra de sus expectativas, fui encontrando una libertad que nunca supe que necesitaba. La última vez que escuché algo sobre mis padres fue a través de un conocido en común. Me dijo que habían vendido la casa en la que crecimos, que después de perder tantas conexiones y recursos, decidieron mudarse a un lugar más pequeño, lejos de la ciudad. Lejos de las miradas y los murmullos que lo seguían a donde fueran. Me dijo que mi madre apenas salía de casa, que había perdido el brillo de superioridad con el que siempre se había manejado, que ya no era la mujer que dominaba cada habitación con su presencia. Me dijo que mi padre, por su parte, seguía intentando encontrar la manera de recuperar lo que perdió, pero que cada intento terminaba en fracaso, porque en su mundo, una vez que caes, es casi imposible volver a levantarte. No sentí alegría cuando escuché todo eso. No sentí satisfacción ni placer por su desgracia. Solo sentí paz. Porque después de todo lo que hicieron, después de todo el daño que me causaron, después de todo el desprecio con el que me trataron, su castigo no fue algo que yo provocara, sino algo que ellos mismos se buscaron. Y eso,
más que cualquier otra cosa, era la mayor prueba de que había ganado. Ya no había nada que me atara a ellos. Ya no había nada que me hiciera mirar atrás con la sensación de que aún quedaba algo por resolver. La venganza no siempre viene en forma de destrucción activa, a veces, la mejor venganza es simplemente ver cómo aquellos que te hicieron daño caen por su propio peso, sin que tú tengas que hacer nada más que seguir con tu vida. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer.